Bem-vindos de volta, eu não estava aqui semana passada. Peço desculpas a vocês. Só fazer um comentário. Eu recebi um e-mail de uma sugestão de seminário. Agora me falta a memória, mas não sei se quem me mandou está aqui. Eu não vou conseguir recuperar no final de julho. Eu vou dar tratos à bola da sugestão que me foi feita, tá? Só para fazer esse comentário. Sem mais delongas, hoje nós temos a satisfação de receber a professora Daniela Cala, da Universidade Nacional do Mar del Plata, na Argentina. Ela é economista de formação, com mestrado em Economia Industrial da Universidade Nacional General Sarmiento, na Argentina. Depois fez seu mestrado e doutorado em Organização Industrial e Economia de Empresas na Universidade de Rovira e Virgil, na Espanha. Ela tem como suas linhas de pesquisa demografia de empresas, economia regional, diversificação e especialização regional, resiliência regional e comércio internacional. Então, gostaria de agradecer à professora o prazer de tê-la aqui conosco para fazer esse seminário e passar a palavra para ela. Depois a gente abre para os comentários do professor João Prates, a quem eu agradeço mais uma vez, e abrimos para perguntas em geral. Professora, muito obrigado. Hola, buenas tardes. Voy a hablar en español, espero que puedan entenderme. Intentaré hablar despacio, pero les pido por favor que si algo no se entiende, me interrumpen sin ningún problema, levantan la mano y sigo, porque sería peor que hablara en portuñol, entonces vamos a intentar a ver si es posible así. Bueno, mi nombre es Daniela Cala, gracias por la presentación, gracias Joan por recibirme también. Yo estoy aquí por un programa que se llama Escala Docente, que financia movilidad de docentes iniciales o profesores y también de estudiantes. Son estancias cortas de investigación, así que si alguien está interesado, quizás después podemos conversar sobre el programa también. Yo pertenezco a este centro, que es el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, está dentro de la Facultad de Económicas. Es un centro que tiene una orientación al análisis regional, hay líneas sectoriales, economía agraria, economía pesquera, economía industrial, grupos de trabajo, grupos de turismo. Y yo en particular desarrollo una línea que tiene mucho que ver con lo que se estudia en el CEDEPLAR, que es economía regional. Lo que les voy a presentar ahora es algún resultado que tiene que ver con una línea de investigación de especialización productiva. A modo de introducción tengo el mapita aquí de Argentina, no sé si ustedes conocen. Esta es mi ciudad, la que tiene la sombrilla, porque es una ciudad balnearia, es la principal ciudad balnearia de Argentina. En estas provincias, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, está el corazón industrial de Argentina. ¿Sí? Ahí se concentra la mayor parte de la actividad industrial. Ahora les voy a mostrar algunas cifras. Y después es un país muy extenso, no tanto como Brasil, pero es muy extenso. Y hay muchas especializaciones productivas diferentes que por lo general en las provincias menos desarrolladas están atadas a los recursos naturales. Por ejemplo, aquí tenemos petróleo, entonces tenemos una especialización en la extracción de petróleo y también en las refinerías y en algunos servicios, así que ahí habría como una cadena de valor vinculada con el petróleo, pero también hay refinerías de petróleo en lugares donde no hay petróleo. Después tenemos, en el norte también hay mucha extracción y producción de madera, en el noroeste hay litio, aquí tenemos actividad pesquera, aquí tenemos, aunque parezca mentira, ahí en el fin del mundo, digamos, actividad industrial, porque ha sido promovida por regímenes de promoción industrial en esta región, por cuestiones geopolíticas, y también hay regímenes de promoción industrial que tienen un impacto decreciente en el tiempo, ahora no son tan importantes, pero que han permitido desarrollar algún tipo de actividad industrial en algunas provincias sobre la cordillera. A ver si puedo. Ahí venimos. Bueno, a modo de introducción, mostrarles que Argentina es un país con mucha concentración económica. Esas provincias que yo les comentaba, que es alrededor del 20% de la superficie, concentran el 62% de la población.
el 68% del valor agregado, ahí no está, pero es el 72% del empleo registrado y el 77% del empleo industrial, solo en esas 3 provincias. Y si uno mira capacidades, por ejemplo, capacidades de ciencia y tecnología, están todavía más concentradas. Fíjense, acá tenemos personal de ciencia y tecnología, el 70% está en esas provincias, y si nos enfocamos en los recursos o en el dinero, en la inversión en I+D, está todavía más concentrada. ¿Sí? El 80% está en esas provincias. Estos pequeños puntos es la identificación, la localización de todas las empresas que hacen investigación y desarrollo en el año 2020. Fíjense cómo prácticamente en el sur casi que no existen y están todas muy concentradas por aquí. Y esto es la ampliación de esta parte que está ahí, que es la ciudad de Buenos Aires, donde hay una alta concentración o relativamente alta concentración, seguro que es menor si uno lo compara con otros países, de empresas que hacen investigación y desarrollo. Esto, por supuesto, se traduce en diferencias en la calidad de vida de la población. Fíjense que las condiciones de vida en el norte son mucho peores, y hay mejores condiciones de vida en el centro del país y también en algunas provincias del sur. Aquí en el gráfico de la derecha está el flujo de tráfico diario, o sea que también en términos de infraestructura está muy concentrado. En particular, ya desde los años 20 se habla de 1920, se habla de un país abanico porque toda la red ferroviaria sale de Buenos Aires, y si uno quiere ir a algún otro lugar del país, prácticamente no tiene trenes o tiene muy pocos medios de avión hoy en día. Y esta gran concentración de la actividad económica también va de la mano con una alta centralidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, no sé si acá tienen una expresión parecida, pero nosotros decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Para cualquier cosa que uno tenga que hacer, tiene que tener una oficina en Buenos Aires o tiene que tener a alguien en Buenos Aires. Y, bueno, como les decía, esto se traduce en una gran centralidad en la toma de decisiones y también una poca consideración de los territorios al momento de diseñar políticas públicas. También se corresponde con un desconocimiento de los territorios a medida que uno avanza en el nivel de desagregación. Por ejemplo, el país está dividido en 5 regiones geográficas, en 24 provincias. Acá, esta es la unidad de análisis que tomamos nosotros, que se llaman áreas económicas locales, que ahora les comento qué es. Hay 85 áreas, 500 departamentos y 2.300 municipios. El desconocimiento estadístico de una manera homogénea, es decir, conocer a todos los municipios con la misma medida, con la misma métrica, es prácticamente imposible. Imagínense que hasta hace un par de años las últimas estadísticas de valor agregado provincial, estadual sería acá, eran del año 2005. Y hace poco un proyecto de CEPAL estimó el valor agregado provincial en los últimos 15 años, o sea, del 2005 al 2022. Pero si no, cada dirección de estadística calculaba su producto bruto, que podía o no tener la misma evaluación que otra provincia, o la serie se podía extender en el tiempo, o se podía cortar en el año 2005 o en el 2008, una podía estar evaluada a precio de mercado, otra a costo de factores. Es decir, esta poca importancia relativa que tienen estas provincias en términos de actividad productiva también se traduce en una poca importancia al momento de tomar decisiones y al momento de ser tenida en cuenta en diseño de política industrial, porque justamente hay muy pocos datos para describirlas y para analizarlas. Nosotros desde el grupo tratamos de hacer un aporte en este sentido, porque hay muy pocos trabajos de economía regional en Argentina, en el sentido de tomar, por ejemplo, todas las provincias, o todos los departamentos, o todas las áreas económicas locales. Esto, por un lado, tiene sentido porque hay pocos datos, y por otro también tiene sentido por la alta centralidad que hay en la toma de decisiones. Vamos acá. Bueno, les cuento un poco qué son las áreas económicas locales, que es nuestra unidad de análisis en el trabajo que les voy a presentar.
están en el medio entre provincias y departamentos, son conjuntos de ciudades. Esto también se llaman mercados locales de trabajo. En inglés es Local Labor Market o Local Market Areas. No sé si ustedes acá tienen esa unidad geográfica, pero bueno, son conjuntos de ciudades que tienen una alta movilidad laboral. Es decir, una persona puede vivir en otra ciudad, pero trabajar en la que está al lado, y eso la convierte en un único mercado de trabajo. Así que bueno, es una unidad de análisis interesante porque permite ver qué es lo que sucede adentro de las provincias o de los estados. ¿Cuál es el problema con todo esto? Como se imaginarán, es que las políticas nacionales, ya sea horizontales o algunas verticales, como de ciencia y tecnología, no tienen en cuenta el territorio, están pensadas como políticas aespaciales. Entonces, a veces el no tener en cuenta el territorio puede ser que las diferencias iniciales se magnifiquen. Por ejemplo, en Argentina tenemos básicamente dos instituciones de investigación científica. El CONICET, que es un organismo nacional de ciencia y tecnología, y la investigación que se lleva adelante en las universidades. Entonces, el Ministerio de Ciencia, del cual depende el CONICET, puede querer mejorar las capacidades en ciencia y tecnología, pero el CONICET, los institutos de CONICET, los centros, están ubicados en provincias centrales. Entonces, si decide aumentar la cantidad de investigadores, va a estar aumentando proporcionalmente más en las provincias centrales. Bueno, entonces, desde el grupo nuestro y también con investigadores de la Universidad de Río Negro, en Bariloche, intentamos conocer un poco más el territorio, hacemos análisis de tipo exploratorio, de tipo descriptivo, algunos de tipo econométrico, para conocer la estructura productiva de las regiones en términos de diversidad productiva, de nivel de especialización, de resiliencia económica, de sistemas regionales de innovación, bueno, y demás. Lo que yo le voy a presentar ahora tiene que ver con especialización. Este es un poco el índice de lo que quisiera mostrarles hoy, que está basado mayormente en el primer artículo, que es el que han recibido por mail. La idea es contar un poco el marco teórico, los objetivos, antecedentes, presentar algunos resultados y como una aplicación de estos resultados, comentar muy brevemente el segundo trabajo, que es sobre una estimación que hicimos sobre impacto potencial que tuvo la pandemia en los primeros meses a nivel de estas áreas económicas locales. ¿Hasta aquí venimos bien? ¿Se entiende? Sí. Bueno, no necesito explicar mucho acá la importancia de conocer las estructuras productivas de las regiones, cómo se distribuye el empleo, cómo se especializan las distintas regiones para conocer los distintos territorios y para intentar diseñar políticas industriales y políticas regionales que tengan en cuenta a las distintas regiones. En los países desarrollados hay muchísima cantidad de investigaciones, como sabrán, que analizan las estructuras productivas a nivel regional, en particular en temas de especialización, cómo es la especialización de las regiones, a qué se debe, cuáles son los factores que pueden explicar esa especialización regional. También el tipo de especialización de las regiones es usado como una variable de control en las estimaciones econométricas. Y aquí en América Latina hay algunos trabajos, menos, hay algunos que comparan distintos países, Uruguay, Chile, Paraguay y Salvador, calculando la especialización productiva y el desarrollo. En Brasil, trabajos como los que hace João de complejidad cuando utiliza datos de empleo, también tienen implícitos o calculan también índices de especialización relativa. Como les decía, todos estos trabajos usan estos índices de especialización relativa, que quizá ustedes ya conocen. Nosotros también los calculamos y al calcularlos y analizarlos nos dimos cuenta de algunas limitaciones que tenían y de algunos problemas. Así que el trabajo apunta a intentar resolver esos problemas o proponer una solución superadora o alternativa para conocer la especialización de las regiones. Este es el índice, ¿lo conocen? Sí, bien, excelente. Bueno, lo que nos dice es, por ejemplo, si una región tiene el 30% de su empleo en alimentos, mientras que en el país la proporción que representa los alimentos en el empleo total es del 20%, quiere decir que ese indicador es mayor a 1, nos dice que esa región está especializada en alimentos.
¿Cuál es el problema con este índice con el que nos enfrentamos nosotros cuando intentamos, cuando de hecho lo hicimos, calcular la especialización regional de las provincias? Primero, que si tomamos datos muy agregados, por ejemplo, comercio, industria, servicios, el tipo de especialización que surge no tiene mucha riqueza analítica, ¿no? Una región está especializada en comercio o está especializada en industria. Es un bloque muy agregado como para poder analizar qué es lo que pasa ahí adentro. Si uno toma mayor desagregación, por ejemplo 4 dígitos, que también lo hicimos, el problema es que una región tiene muchas especializaciones. Quizás tiene 10 especializaciones, 11, ¿sí? 11 sectores con ese índice mayor que 1. Eso dificulta que uno pueda entender qué es lo que pasa ahí adentro. Además, si uno lo mira, muchas de esas especializaciones están vinculadas entre sí. Por ejemplo, si pertenecen a la misma cadena de valor, como en el caso del petróleo. Pero no solo eso, porque uno cuando piensa, bueno, ¿por qué algunas actividades se pueden desarrollar junto con otras? Inmediatamente piensa en cadenas de valor o en clúster. Pero hay muchas otras razones por las cuales las actividades se desarrollan en conjunto o se colocalizan. Es decir, que se localizan en el mismo lugar y se desarrollan a la par. Todos estos motivos, bueno, además de las cadenas de valor o los vínculos hacia adelante y hacia atrás, a la Hirschman, digamos, también pueden existir colocalización de actividades que se pueden explicar por todas las teorías que explican la especialización productiva de las regiones. Por ejemplo, lo más sencillo de entender es que la especialización de las provincias depende de la existencia de recursos naturales. Pero también, si uno piensa en ventajas comparativas o absolutas que pueden explicar la especialización de las regiones, puede decir, bueno, esta especialización puede depender de salarios bajos. Y entonces una región se puede especializar en muchas actividades aparentemente diferentes, pero que usen intensivamente un trabajo de poca calificación y de poco costo. ¿Sí? También, si uno piensa en capacidades tecnológicas, vinculándolo con la teoría evolucionista, podemos decir que hay regiones con más capacidades que se especializan en sectores que requieren esas capacidades de manera intensiva, ¿sí? Aunque aparentemente no estén del todo relacionadas. Si uno piensa en la nueva geografía económica, por ejemplo, que explica la concentración de la actividad económica en los distintos territorios, uno puede imaginar que hay regiones que concentran actividades que tengan fuertes economías de escala internas o que puedan aprovechar economías externas que les sean beneficiosas a muchas de ellas. Pueden ser economías externas de localización, como a la Marshall, economías externas de urbanización, como si fueran la Jacob. Y entonces podríamos ver que una región, por ejemplo, una región más desarrollada, con más población, con más capacidades, se especializa, vinculándolo también con la teoría evolucionista, en industrias que estén sujetas a economías internas de escala muy importantes o que puedan aprovechar las mismas economías externas. Bueno, y también, si uno quiere, también lo puede vincular con temas de complejidad, ¿sí? Los productos más complejos que requieren capacidades no solo productivas, sino también tecnológicas, institucionales, seguramente se van a desarrollar en regiones que posean estas capacidades y además esas capacidades, si estamos pensando que estamos en el centro del espacio de productos, se van a poder aplicar más fácilmente a la producción de otros bienes. Y esto no va a pasar en las regiones más pobres. Entonces, bueno, como les decía, la propuesta de este trabajo es proponer una nueva forma de calcular los patrones de especialización productiva regional, combinando dos técnicas de análisis multivariado y intentando analizar y explicitar cómo se distribuye efectivamente la actividad económica en el país, ¿sí? Es decir, no vamos a recurrir a clasificaciones ad hoc, no tenemos en la cabeza tener una especialización industrial, una agropecuaria, solo queremos ver los datos, cómo son, qué perfiles productivos podemos identificar a partir de la colocalización efectiva o real de las actividades económicas en Argentina. Entonces, uno de los puntos iniciales es construir un conjunto de estos perfiles
que nos van a dar cuenta de esta colocalización de actividades para agrupar a estas actividades económicas de una manera como más sintética. Y en segundo lugar, eso lo hacemos con un análisis de componentes principales, en segundo lugar un análisis clúster, que nos va a permitir clasificar a las áreas económicas locales en base a estos perfiles regionales. Entonces, lo que queremos hacer es tener una tipología empírica o una clasificación de estas áreas económicas locales en función de sus patrones productivos. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Se entiende? Bien. Bueno, estos son los antecedentes que hay para Argentina. Los trabajos iniciales sobre especialización se restringían solo, por ejemplo, a pymes industriales o solo a determinadas regiones del país. Nosotros hicimos los trabajos que están en el medio, calculamos la especialización productiva para provincias, para áreas económicas locales, y ahí nos dimos un poco cuenta de las limitaciones que tenían estos índices. También analizamos la diversidad productiva, vimos algunas limitaciones que pueden tener los índices de diversidad también. Y por el otro lado, nuestro trabajo está en el medio entre estos que calculan especialización y trabajos que proponen tipologías de provincias o de regiones, que son los que están a la derecha. Por lo general, por la falta de datos, estos trabajos se refieren a provincias, así que nuestra idea es ir al interior de las provincias, analizar estos mercados de trabajo locales, pero solo en términos de sus patrones productivos. Les muestro uno de los antecedentes para que se entienda bien a qué me refiero. Estas son las especializaciones de las provincias centrales del país. Aquí nosotros cortamos en la cuarta especialización, pero la tabla puede seguir, puede tener 10 especializaciones, 11 especializaciones. Algunas de ellas, por ejemplo, aquí, caucho, vidrio, pinturas, parecería tener en común que son actividades sujetas a economías internas a escala, por ejemplo. Después tenemos producción de semillas, agroquímicos, molienda. Parecería que esas actividades se coaglomeran en función a una cadena de valor. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que está ahí arriba, parece como que no tiene mucho que ver en principio, pero uno puede pensar en temas de complejidad de productos o en el aprovechamiento de las capacidades existentes, que hace que software se localice en la misma ciudad donde hay publicidad, ¿sí? Y no necesariamente pertenecen a la misma cadena de valor. Además, otro detalle que puede pasar acá es que las provincias son muy extensas en sus territorios, entonces quizás una especialización corresponde a una especialización de una ciudad y la otra corresponde a una que está a 600 kilómetros, por ejemplo. Y estas son las especializaciones de las provincias más pobres. Fíjense, este cuadro no es tan extenso como el de arriba, las provincias más pobres tienen muchas menos especializaciones y además están mucho más especializadas. Y además están especializadas en actividades que tienen que ver con recursos naturales y que tienen poco contenido tecnológico. Bien, bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a hacer con datos de empleo. Como les decía, los datos de valor agregado no suelen existir mucho, pero sí hay datos de empleo que los elabora un organismo que se llama Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, que pertenece al Ministerio de Trabajo, que ustedes tienen una base parecida acá, no recuerdo el nombre, pero una base similar. Y lo que captura son, a partir de los registros de las jubilaciones y pensiones, de los aportes que hacen las empresas, la totalidad, todo el empleo asalariado registrado que hay en el sector privado. Es una base muy buena porque es una base que proviene de registros, está la totalidad del empleo. La contra, digamos, la limitación que tiene es justamente que es todo el empleo que sea registrado, es decir, no está incluido el empleo informal, ni los cuentapropistas, y tampoco está incluido el empleo público. Como les decía, la unidad de análisis geográfica son las áreas económicas locales y tenemos estos datos de empleo desagregados en 37 sectores de actividad. Nosotros tomamos los datos que teníamos, van del 2011 al 2018, que es un periodo que prácticamente no crece el empleo en Argentina. Bueno, el empleo no crece en Argentina, no se rían, desde el 2011 más o menos. En este periodo en particular hay algunas subas, que en general son los años impares, que en general son los años que hay elecciones,
pero si uno mira la serie o incluso si analiza el empleo registrado per cápita, prácticamente no se mueve. Y después analizamos 2 subperíodos que pertenecen a 2 signos políticos diferentes que estuvieron en el gobierno, para ver si había alguna diferencia entre esos periodos. Como les decía, la metodología es de carácter exploratorio. Primero hicimos un análisis de componentes principales. ¿Ustedes están familiarizados con este análisis? Sí. Lo que permite es sintetizar en un número reducido de factores o de ejes una gran cantidad de información. ¿Cuál es la información que tenemos nosotras? Es la participación que tiene cada sector productivo en cada región. Es decir, tenemos 37 sectores en 85 áreas económicas locales. Esa es muchísima información. Ustedes están acostumbrados a tener más información. Para nosotros es muchísima. Para poder sintetizarla, utilizamos este análisis de componentes principales que explota un poco la correlación que hay entre las variables que están incluidas. Entonces, esto nos permite construir una serie de perfiles sectoriales de acuerdo a cómo se va coaglomerando la actividad productiva en las distintas regiones. Es decir, si se correlaciona la presencia del sector X con el sector Y en las distintas regiones. Y en segundo lugar, hacemos un análisis clúster, que lo que intenta es formar grupos de regiones de AEL que sean lo suficientemente similares entre sí y lo suficientemente distintas de los otros clústeres que están identificados. Bien. ¿Aquí venimos bien? Bueno, les paso a los resultados. Estos son los perfiles sectoriales que obtuvimos. En realidad, si uno toma la participación del empleo de cada sector en cada región, eso suma 1 y puede ocasionar algunos problemas. Entonces, en base a los test que se suelen usar en este tipo de análisis, lo que hicimos fue dividir, para construir estos perfiles de especialización o perfiles productivos, dividimos los sectores de producción de bienes de los de servicios, los separamos. Y además, las medidas estadísticas que se suelen usar nos indicaron que teníamos que tomar por separado el sector agropecuario y el sector de alimentos. Entonces analizamos el sector agropecuario, el sector de producción de alimentos y bebidas, todo el resto de los sectores productivos y los sectores de servicios por separado. ¿Cómo se lee esto que está aquí? Esas son las correlaciones que hay entre cada una de las variables, es decir, la participación que tiene el empleo en cada sector de estos en las distintas regiones. Y lo que vemos acá es que en el componente 1 o en el eje 1 están muy correlacionados con actividades como caucho y plástico, productos químicos, aparatos eléctricos, automotores. Entonces pensamos que tienen en común esas actividades, que son todas de industria pesada. Entonces denominamos a ese eje industria pesada. ¿Sí? Por eso es que no recurrimos a clasificaciones ad hoc, sino que vemos cómo es que se coaglomeran efectivamente las actividades en los territorios. Después tenemos otro eje que se corresponde con maquinaria, equipo y muebles, que uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y esto en realidad es una contingencia que aparece en Argentina porque hay 2 áreas económicas locales que tienen ese perfil similar. ¿Sí? Esto puede ser una limitación de esta metodología que es solo aplicable al país que ustedes quieran analizar. Quizás en Brasil las actividades se coaglomeran de otra manera y hay contingencias que se producen o se han originado de otra manera. Después tenemos otro eje que incluye a todas las actividades de industria, o que lo que nosotros llamamos industria liviana, otro de minas y minerales, otro que recoge la especialización en metales, en textiles, y después tenemos otra contingencia argentina que es la coexistencia de actividades de petróleo y radio y televisión, que eso es por la especialización que tiene Tierra del Fuego, que es la provincia más al sur, que yo les comentaba que tiene regímenes de promoción industrial. Ahí hay mucha industria, mucha especialización en industria de radio y TV, y además hay petróleo. Así que eso también es otra contingencia. Y aquí están los sectores de servicios. Todos esos sectores de servicios nosotros los podemos condensar en estos 6 factores o componentes. Entonces, el primero son servicios basados en conocimiento, nosotros le pusimos ese nombre. El segundo condensa, por ejemplo, hotelería,
servicios culturales, inmobiliarios y viajes, y nosotros lo llamamos servicios turísticos. El tercero son servicios sociales que tienen que ver con enseñanza, con salud, con ¿qué más es? Servicios empresariales y profesionales. El componente cuarto tiene que ver con otros servicios urbanos, después construcción y transporte. Y a partir de esos perfiles productivos que condensaron toda la información de todos los sectores, nosotros construimos esta tipología o este análisis clúster. En principio teníamos 10 clúster, que son estos que están acá. Algunos de ellos, como por ejemplo el 4 y el 2, terminamos dividiéndolos porque eran bastante distintos. Pero bueno, lo más común, lo más frecuente en Argentina son las áreas que están especializadas. Nosotros, el nombre que le pusimos es especializadas en agroalimentos. Tenemos 18 regiones y acá lo que se observa es en la intensidad de los verdes una medida similar a la especialización. ¿Sí? Es en cuanto cuánto mayor es el promedio de las AEL que están incluidas en cada clúster de cada uno de los ejes que tienen media cero. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, el 1 con un verde más intenso, quiere decir que está especializado que las AEL de ese clúster están relativamente especializadas en agricultura y ganadería, por ejemplo. Entonces, el primer clúster, lo que vemos que incluye son áreas que están especializadas en agricultura y ganadería y en alimentos y bebidas. Entonces, les pusimos como nombre especializadas en agroalimentos. El segundo, que también es muy numeroso, también tiene no parece mucho porque es 0,3, pero si uno lo compara con el resto de las regiones es relativamente importante. Es decir, también esas regiones están especializadas en agroalimentos, pero están mucho más diversificadas en otras actividades productivas, como por ejemplo estos agroalimentos están conectados con industria pesada, como maquinaria agrícola, por ejemplo. Y también están conectadas con maquinaria de equipo y también están conectadas con servicios urbanos. Así que esta medida que es de especialización, porque nos dicen qué están especializadas las regiones, indirectamente también es una medida de diversificación, porque me dice que el segundo grupo está especializado en muchas cosas y el primer grupo solo está especializado en 2 cosas. Después, este grupo, el 1 y el que lo dividimos, y el 4, que lo dividimos también, ahí hay muchas capitales de provincia y se observan que son perfiles que también son diversificados. Esta, por ejemplo, tiene servicios, que está especializada en muchos tipos de servicios y también en actividades extractivas, y este clúster está especializado en servicios, pero con un mayor contenido tecnológico. Y también vinculados a la industria pesada. Y por otra parte, ese clúster 4, que también agrupa 9 y 8 regiones, está especializada, uno de ellos en la industria textil, vinculada con servicios sociales, y el otro en servicios, pero en servicios urbanos. ¿Sí? Fíjense que este clúster 5, que es áreas turísticas, está súper especializado en turismo, porque está especializado en turismo y poco más, no hay ningún otro color verde o ningún otro tono ahí. Es decir, las áreas turísticas por lo general están muy especializadas en esa actividad. Después vamos a ver un detalle que eso no es homogéneo al interior de cada clúster. Y después, por último, tenemos estos clústeres que agrupan relativamente a pocas áreas, pero que están muy especializadas. Por ejemplo, este clúster está muy especializado en industria pesada, tiene otras actividades también. Este está muy especializado en metales. El clúster 10, que es Tierra del Fuego, las áreas de Tierra del Fuego y alguna más del sur, están muy especializadas en petróleo, radio y TV. Y después, esta que le llamamos alta especialización en industria liviana, está muy especializado en industria liviana y en maquinaria de equipo. Quizás las últimas no tienen tanta riqueza analítica porque agrupan a pocas regiones, pero bueno, nos dicen que esas regiones son cualitativamente diferentes de otras, y algunas de ellas muy especializadas también.
Bueno, aquí empezamos con algunas aplicaciones. Esto no estuvo pensado para analizar cambio estructural, porque el periodo es muy corto, pero uno podría intentar usarlo si fuera un periodo mayor para analizar eso. En particular, lo que nosotros hicimos, comparando distintos subperíodos, nos da que los perfiles productivos son prácticamente los mismos. Lo único que sucedió, que tiene bastante coherencia con la realidad, es que algunos servicios, como por ejemplo correo, telecomunicaciones, dejan de pertenecer al perfil de servicios basados en conocimiento y pasan directamente al de servicios urbanos, ¿sí? Y después también uno puede ver cómo se componen los clústeres en cada uno de los subperíodos. Y lo que vemos es que la gran mayoría, el más del 80% de las regiones, no cambian de clúster, ni en el periodo general ni en ninguno de los subperíodos. Pero también es interesante ver, por ejemplo, áreas como la de Mar del Plata, que en el primer subperíodo era un área turística y ahora pasó a ser de servicios basados en el conocimiento, lo cual tiene sentido porque empezaron a haber muchas más empresas de software en la ciudad. Después también comparamos esta propuesta de tipología de especialización con la clásica que elabora el mismo organismo que proporciona los datos, que calcula solo el índice de especialización, tomando la primera especialización. Ellos calculan áreas con perfil agropecuario, agroindustrial, extractivo renovable, no renovable, industria, comercio y turismo. Lo que vemos en verde es que en general muchas coinciden. Pero, por ejemplo, las agropecuarias, vemos que hay un montón de áreas que para el Ministerio de Trabajo son agropecuarias, si se toma solo la primera especialización, pero que si tomamos todas las especializaciones o todas las actividades que se coaglomeran, para nosotros tienen otro tipo de especialización. Y después otra ventaja que tiene la clasificación que tenemos es que dentro de industria permite conocer en qué tipo de industria están especializadas las distintas regiones. La desventaja quizás es que son muchas más categorías de análisis y un poco más difíciles los nombres para poder identificar claramente a qué nos estamos refiriendo. Pero aún así se entiende, es más desagregado, pero de todos modos tiene un concepto detrás que es fácil de entender. También este trabajo o esta propuesta nos permite dar cuenta o describir la diversificación que hay al interior de las provincias, porque dentro de cada provincia hay muchas áreas económicas locales. Entonces, por ejemplo, a ver ahí, si uno se fija Buenos Aires, que está dividida en dos, la provincia, tiene muchas áreas económicas locales especializadas en muchas cosas distintas. En cambio, la provincia de Entre Ríos tiene 6 áreas económicas locales y las 6 están especializadas en lo mismo. Así que esto también nos permite describir un poco la diversidad de las provincias por la especialización de las regiones que están al interior de esas provincias. Algo parecido pasa en Misiones, que es esta que está acá, que tiene una área especializada en cada cosa, mientras que, por ejemplo, Salta tiene 2 áreas especializadas en algo y 2 áreas especializadas en otra cosa. Esta es la distribución de las áreas en el territorio. Fíjense que las naranjas y las rojas son áreas que están especializadas en algo que tiene que ver con el agro, pero están distribuidas de una manera que es diferente, notoriamente diferente. Por ejemplo, estas son las áreas que veíamos de Entre Ríos, que tiene todas las áreas especializadas en agroalimentos, estas que están acá. En Jujuy también las áreas están especializadas en agroalimentos, y acá las naranjas, que se ubican en el centro del país, en lugares con más industria, vinculan esos alimentos con industria pesada o con otro tipo de industrias. Después, bueno, las turísticas están distribuidas por todo el país, y acá tenemos estas áreas especiales en Tierra del Fuego de petróleo, radio y TV. Y esto es un poco lo que les comentaba del detalle de cada uno de los clústeres y por qué este indicador nos da una idea de especialización y también de diversidad. Por ejemplo, aquí a la izquierda están las áreas, los clústeres con áreas más especializadas, y a la derecha están los clústeres más diversificados, digamos, con perfiles más diversificados. Pero vemos que no todos los clústeres
se componen de la misma manera. Recuerden que las celdas en verde, la intensidad del verde indica la intensidad de la especialización en cada uno de los ejes. Entonces, por ejemplo, si miramos este clúster que está especializado en turismo, no sé si ahí se ve, solo tenemos esa área que está ahí, es un área que se llama Villa Gesell. Es una ciudad balnearia cerca de Mar del Plata. Está muy especializada en turismo. Fíjense que es muy especializada en este clúster de servicios turísticos y alguito especializada en este otro, ¿sí? Algo similar incluso pasa con Bariloche, ¿sí? Muy especializada en turismo. Pero en el caso de Mar del Plata, que es ese que está ahí, fíjense que tiene muchos tonos de verde, o sea, está especializada en turismo, pero además está especializada en muchas otras cosas. Entonces nos permite distinguir dentro de áreas turísticas distintos grados de diversidad, ¿sí? Y esto se relaciona con la última aplicación que les quería mostrar, que es con cómo impactó el COVID y la cuarentena en Argentina. Le impactó mucho más a estas áreas más especializadas en turismo, porque justamente no tenían otras industrias que pudieran desarrollarse en ese momento, mientras que a Mar del Plata o a Necochea, que son estas áreas turísticas, no les ha impactado tanto, ¿sí? ¿Hasta aquí venimos bien? ¿Sí? Bueno, entonces la última aplicación que les presento es este trabajo que hicimos, que es un poco un recurso para los países que no tienen muchos datos a nivel regional. Creo que ustedes no son el caso, pero bueno, nosotros, llegada la pandemia, queríamos tratar de ver cómo había impactado la pandemia en los distintos territorios. Argentina tuvo la particularidad de que se prohibieron los despidos. No sé si acá pasó lo mismo, creería que no. Bueno, en Argentina se prohibió despedir a la gente hasta diciembre del 2021. O sea, casi más de un año y medio no se pudo, quienes tenían trabajadores registrados no podían despedirlos, el Estado les daba una compensación a las empresas en muchos casos hacían suspensiones, pero no podían despedirlos. Después de un tiempo se permitió despedirlos, pero con una doble indemnización, ¿sí? Un pago cuando te despiden, pero tenía que ser el doble. Entonces, para ver el impacto que tuvo la pandemia en los distintos territorios, uno no tenía sentido ver los datos de empleo, porque los datos de empleo no habían variado, ¿sí? No habían despidos. Tampoco había datos de valor agregado, porque los últimos, se imaginan, eran del año 2005. Tampoco había datos a nivel de ciudades, porque solo había a nivel de provincias. Entonces, la contribución que tratamos de hacer es tratar de elaborar algún indicador que nos diga cómo podría haber impactado el COVID y la cuarentena en los distintos territorios. Entonces, lo que hicimos es, este índice es el índice de afectación económica territorial, que nos dice, bueno, cuán afectadas estuvieron las distintas regiones. Entonces, la hipótesis detrás es que las regiones estaban afectadas de acuerdo a cómo era la composición de su estructura productiva. Si uno tenía muchos sectores en un territorio con actividades esenciales, actividades que nunca dejaron de producir, la actividad económica de ese territorio no habría caído mucho. En cambio, si uno tiene un territorio, una estructura productiva muy especializada en turismo, es de esperar que ese territorio haya caído muchísimo la actividad productiva. Entonces lo que hicimos es, para cada sector, está ahí, utilizando datos a nivel nacional, identificamos y pusimos de una manera un poco ad hoc, pero en base a encuestas que hay a nivel sectorial, nacional en Argentina, dijimos, bueno, este sector es alimentos, bueno, está produciendo al 100%. Este sector es turismo, bueno, está produciendo al 0%. Establecimos umbrales, podía estar al 25, al 50, al 75 o al 100, y entonces, a partir de la estructura productiva previa, tratamos de identificar, de acuerdo a si los sectores estaban operando alto, bajo o poco, tratamos de dar cuenta de la afectación económica que tenían los distintos territorios. Esto fue en abril, que solo se permitían las actividades que eran esenciales, y después, en mayo y en junio, ustedes fíjense que en Argentina, el primer mes, o cuando se decretó la cuarentena, que no sé, bueno, creo que aquí fue más o menos parecido al inicio, o no,
prácticamente no se podía salir de las casas, solo se podían hacer las actividades esenciales. Y al momento de decretarse esa cuarentena, la mitad de las provincias no tenían ningún caso. O sea que las decisiones se tomaban por lo que pasaba en Buenos Aires y en los grandes centros urbanos, pero en las provincias, en la mitad no había ningún caso. Y en un cuarto de las provincias donde sí había casos, había 1 o 2. O sea que eso es un ejemplo de la centralidad en la toma de decisiones. Se toman las decisiones en función a lo que pasa en Buenos Aires, o en grandes centros urbanos, o en provincias más desarrolladas, prácticamente sin mirar qué es lo que estaba sucediendo. Así que a partir de mayo y junio se empezó a flexibilizar esa cuarentena en función a la situación epidemiológica de cada lugar. Y entonces lo que hicimos es dividir a estos sectores en los sectores esenciales, que funcionaban igual que antes, y en los sectores no esenciales, que se fueron permitiendo a medida que la situación epidemiológica de los distintos territorios mejorara. Entonces lo que tenemos en cuenta ahí es como una corrección con los datos de movilidad de Google, la movilidad de las personas hacia su lugar de trabajo. Entonces con eso captábamos un poco la situación epidemiológica o la movilidad laboral que había en los distintos territorios, y también corregimos por este índice, que es un índice que muestra qué tipo de actividades potencialmente se pueden hacer a distancia o con teletrabajo. Entonces, si una ciudad tiene tiene los sectores donde potencialmente se puede usar el teletrabajo son muy grandes, es de esperar que, aunque la situación epidemiológica sea mala, esa ciudad no pare tanto su actividad productiva. ¿Sí? Bueno, cada cosita tiene su cálculo, pero no es la idea extenderme en esto, sino simplemente mostrar que esas áreas que yo les mostraba que eran muy especializadas en turismo, están en el ranking, en el top 3 de áreas más afectadas por el COVID, mientras que Mar del Plata o Necochea, que son áreas turísticas, bueno, en este caso acá tomamos la tipología de los últimos años, así que no figuran como turísticas, pero en el conjunto total de años sí lo son, están en el puesto 20 o 18, es decir, que esa diversificación de esa estructura le permitió enfrentar la pandemia de una mejor manera. Y por otro lado, las AEL menos afectadas son las especializadas en agroalimentos y también en actividades agropecuarias y las industrias vinculadas, que tampoco pararon en la pandemia. Bueno, estas son las... Bien. Entonces, a modo de síntesis y de conclusión, la tipología que proponemos nosotros es un poco, es superadora en algún sentido de los índices de especialización convencionales, porque permite tener en cuenta la colocalización de actividades, que se puede deber a muchos factores, cadenas de valor, pero también a todas las otras explicaciones que les comenté al inicio. También, bueno, al ir al interior de las provincias, permite describir qué es lo que pasa en regiones más pequeñas que provincias, y también dar una idea al mismo tiempo de especialización y de diversificación, ¿sí?, al interior de la propia área económica local. Pero como tiene algunas limitaciones, también es complementaria de las tipologías que ya existen, porque, por ejemplo, los perfiles que se construyen son específicos para el caso argentino. Si hicieran ustedes uno para Brasil, darían otros perfiles productivos. Entonces, si uno quiere comparar con otros periodos en el tiempo o con otros países, necesita basarse en estos índices de especialización más tradicionales. Otra limitación, que es como un denominador de todos los trabajos que hacemos nosotros, es que se restringe a empleo registrado, ¿sí? No tenemos ni empleo informal ni empleo público. Es posible que si uno hiciera este ejercicio con datos de valor agregado que acaba de publicar CEPAL el año pasado, den resultados distintos, porque bueno, el trabajo se usa en distinta proporción en los distintos sectores, así que bueno, eso es algo que sería bueno repetir y ver cómo da. Y bueno, las aplicaciones, como les decía, bueno, hay algunas que tienen que ver con el impacto de COVID, otras con resiliencia. Si tuviéramos una base más larga, que ahora tenemos, podemos mirar qué pasó con el cambio estructural en un periodo más largo. Y por último, puede ser interesante, si uno tuviera datos similares para otros países, tratar de hacer comparaciones entre países y ver, por ejemplo, de qué manera se
se coaglomeran las actividades en regiones que son dependientes de recursos naturales. Quizás el entramado productivo que se genera aquí en Brasil en alguna región genera una serie de, o se da de alguna manera, que en Argentina se da diferente y uno puede comparar regiones y comparar las políticas que se hicieron en cada una de ellas. Bueno, con esto ya terminamos. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, a disposición. Queria agradecer a professora Daniela, pedir ao professor João Prats para fazer seus comentários e depois a gente abre para perguntas. Bueno, Daniela, muchas gracias por la... Bom, obrigado pela apresentação, especialmente a introdução sobre a Argentina ajudou bem a entender o contexto geral, que no artigo você já vai mais direto à discussão, a contextualização inicial que você fez, acho que foi muito boa, né? A gente acaba que conhece pouco dos outros países aqui da região. E a apresentação e o artigo foram muito interessantes, né? Essa reflexão regional e essa metodologia. Eu fiquei, na verdade, pensando, queria perguntar, na verdade, outras questões relacionadas que surgem, o que eu fiquei mais curioso para saber se vocês exploraram é se vocês chegaram a olhar ou analisar a relação entre região, uma especialização com os vizinhos, para ver se existe alguma relação, né? E pensei isso também, se vocês chegaram a ver alguma coisa de hierarquia das regiões, né? Então, são coisas relacionadas, né? Hierarquia? Do ponto de vista de algumas regiões provavelmente são mais polo, e aí tem algumas atividades e acabam expulsando outras que são polarizadas no entorno. Então, duas perguntas conectadas, vamos dizer assim, né? A região a relação da especialização com o entorno, e se por acaso daria para identificar uma hierarquia de regiões, ou teria que ir para um nível diferente. Ou, não sei se vocês não chegaram a explorar ou se faz sentido essa pergunta. Tiene sentido. Nosotros, en realidad, algunas áreas muy pocas, no sé cuántas, pero relativamente pocas, pertenecen a dos provincias diferentes. Entonces, ahí quizá tenemos como alguna relación entre provincias. Pero es verdad que podría existir como una atracción de una provincia con mucha actividad industrial o mucha actividad de algún tipo, minera o lo que fuera, que genere en ciudades cercanas también un incentivo de demanda, por ejemplo, a la especialización. Eso no lo analizamos, pero es interesante. En realidad, yo en mi tesis doctoral usé como unidad de análisis las provincias y analizaba entrada y salida de empresas. Intentamos hacer algo con econometría espacial, pero eran muy extensas las provincias y no daba nada, porque no había efectos de autocorrelación espacial, porque eran muy grandes las provincias y además identificar como nodo central la capital, por ahí no tenía mucho sentido. Así que quedó el tema ahí que nunca analicé, pero es verdad que con este tipo de unidad geográfica que está mucho más cerca y que uno conoce exactamente la posición del nodo central, de la ciudad central, quizá ahí sí se podría analizar. Está interesante la idea. Gracias. Está aberto para perguntas, dúvidas. Então, já que ainda ninguém se inscreveu, eu tenho alguns comentários. Primeiro, obrigado, parabéns pela apresentação.
O primeiro comentário que você mencionou os dados de valor adicionado que no projeto que a CEPAL divulgou. Seria possível combinar os dados de valor adicionado em termos regionais para essas 85 regiões e fazer uma análise, porque essa também é uma dificuldade que nós temos. A gente tem dados de emprego, mas nos faltam os dados regionalizados de valor adicionado por setores. Então, esse dado de valor adicionado ele está aberto por pelo menos 2 ou 3 dígitos y sería posible. Los datos que hay de CEPAL, en realidad, fíjense que el Ministerio de Economía contrata a la CEPAL para estimar el valor agregado. O sea, es un poco loco. Pero los datos que hay de valor agregado son a nivel de provincias y son 2 dígitos de desagregación. Así que tendríamos que repetir un análisis así a nivel de provincias y ver qué es lo que pasa, pero esos son los datos de valor agregado que hay. Y después, a nivel municipal, hay algunos municipios que calculan o estiman el valor agregado, el Producto Bruto Geográfico. Yo aún se sorprendía porque hay un grupo de investigación en el centro donde estoy que se ocupa de hacer eso, cuando lo tendría que hacer un instituto de estadística, pero son pocas las ciudades que lo hacen, así que no... de hecho, para estas unidades geográficas, para las áreas económicas locales, los datos que hay solo son del Ministerio de Trabajo. Tienen que ver con empleo, empleo por sector, empleo por tamaño de empresa, empleo femenino, población total, pero no hay otro tipo de datos. O sea, como unidad geográfica solo tiene datos que tengan que ver con la base de las jubilaciones y pensiones. E a outra pergunta é que você faz uma análise de 2011 até 2018 e depois a análise da pandemia. O que você mesmo afirma que é um período curto para fazer uma análise de mudanças estruturais. Você já fez algum trabalho que permitiu ou que permite analisar mudanças estruturais regionais na Argentina em termos setoriais? E será que sería posible también hacer alguna cosa de esa naturaleza? Sí, nosotros ahora hay algunos trabajos que analizan cambio estructural en Argentina para todo el país y no encuentran mucho cambio estructural. Nosotros ahora estamos empezando a hacer un trabajo sobre cambio estructural a nivel regional, analizando bueno, cómo han cambiado. Tenemos una base nueva que va de 1996 hasta 2019. Entonces, lo que estamos haciendo es, de acuerdo a distintas concepciones de qué es el cambio estructural, por ejemplo, el traspaso de recursos a actividades de mayor productividad o actividades de mayor contenido tecnológico o a actividades de mayor grado de elaboración, estamos viendo cómo cambió el empleo del 96 hasta el 2019 y detectamos que a nivel regional sí hay hay muchos más cambios que los que se observan a nivel nacional. A nivel nacional, por ejemplo, otra dimensión que analizamos es la diversidad productiva. La diversidad productiva no cambió a nivel nacional, de hecho, está más especializada. En cambio, en algunas regiones aumenta la diversidad productiva. En otras regiones aumenta la cantidad de empleo que va a sectores de mayor productividad. En otras aumenta los que van a mayor contenido tecnológico. A veces no son las mismas, los sectores no son los mismos y como el concepto de cambio estructural es muy ambiguo, uno también lo ve cuando ve los datos. Pero bueno, la idea a partir de ahora es empezar a analizar un poco el cambio estructural a nivel regional, porque bueno, como todas las cosas regionales en Argentina no tienen mucho desarrollo. Aberto para perguntas. Se não... Então... Daniela, muito obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Como ninguém tinha pergunta, vou fazer uma pergunta mais chata. Eu só queria entender um pouquinho uma das tabelas que você passou, que eu acho que é a segunda, só para tentar entender um pouquinho melhor. Pode voltar um pouquinho mais. Logo depois dos scores. Aí. Isso, é por aí. Porque aí são os scores da análise de componentes principais para cada dimensão, para cada setor. Eu não entendi muito bem depois como é que você faz essa transição. Isso. Aí, eu não entendi muito bem qual a conexão delas.
Se são os scores pelo lado inverso, pelo lado das regiões, ou o que é? Aquí nosotros tenemos 37 sectores y los dividimos en sectores productivos, en sectores de servicios, o sea, tomamos estos sectores productivos que se condensan en estos 7 ejes. Después tomamos todos estos sectores de servicios que se condensan en estos 6 ejes. Por separado están alimentos y, actividades agropecuarias y ganaderas y alimentos. Entonces, el análisis clúster utiliza estos perfiles y aquí lo que está es la caracterización de cada clúster en función a cada uno de los perfiles posibles, de manera de poder caracterizar o conocer cómo son las áreas económicas locales, estas 18 áreas económicas locales en cada clúster. La media, por ejemplo, la media ponderada de esta columna, si uno multiplica 18 por 1, 12 por 0,3, es 0. Entonces, uno aquí lo que ve es cuántos desvíos estándar está el promedio de la SAEL de este perfil. Por eso es que es algo análogo o equivalente a un coeficiente de especialización. ¿Sí? Tiene una presencia relativa mayor, la SAEL de este clúster, de las actividades que están incluidas en este eje. En este caso, este solo tiene agricultura y ganadería, pero este eje de, no sé, servicios basados en conocimiento condensa muchas actividades diferentes. ¿Se entiende? Tá bem, muito obrigado. Que essa parte ficou confusa aí depois. Gracias. No, mejor. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Bom, uma última pergunta. A partir dessa classificação, vocês chegaram a explorar as possibilidades de trajetórias de desenvolvimento dessas regiões, ou pensar como esses clusters, quais são os caminhos possíveis para esses clusters? No, está bien interesante tu observación. En realidad aquí es, como decíamos, es un periodo muy corto para explorar eso, pero quizás con esta base más larga se podrían buscar como rasgos estilizados de las trayectorias de cambio de las distintas áreas. Está interesante. Bom, boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou estudante daqui de Economia do programa de pós-graduação. No começo da sua apresentação, você comentou que os dados que você analisa considera só os setores formais, digamos, desconsiderando o setor público. Como você acha que esses resultados mudariam se você considerasse tanto a informalidade quanto o setor público também? Em que maneira? Porque eu não conheço muito, por exemplo, como é o setor público da Argentina e etc. E em quais setores a informalidade é maior, enfim. En Argentina tenemos una expresión de me voy a pegar un tiro en un pie, pero quizá con esto me voy a pegar un tiro en un pie, pero es posible que cambie mucho. Aquí hay este es un sitio web, así que no es una fuente superoficial, pero aquí está la fuente que es el Ministerio de Desarrollo Social. Y es posible que que el porcentaje de informalidad y el porcentaje de empleo público varíen mucho entre las distintas regiones. Entonces, quizás la especialización de la Ciudad de Buenos Aires no va a cambiar mucho, porque tiene por ahí mucho empleo privado, mucho empleo registrado. Si uno se fija acá, esto es, a ver si me puedo explicar qué medida es esta. Esto es la cantidad de personas que están inscriptas en un registro de trabajadores de la economía popular, que es como una proxy de informalidad. Quizá esta persona también tiene un trabajo formal de pocas horas, pero bueno, es el porcentaje de personas que está inscriptas en este registro de economía popular, dividido el empleo registrado de la provincia. Y fíjate que acá las provincias del norte, que son justamente las más pobres, ustedes aquí estos valores no los ven, pero son como del 300%.
Entonces tenés provincias en las que el empleo privado captura muy poco, que son estas que están acá. Después, en estas tenés un porcentaje importante que es empleo informal, y en el resto del país uno puede asumir que más o menos tendrás un 20%, ¿sí?, de diferencia, pero no es tan grave. Lo que sí uno puede decir es que si a uno le interesa analizar la estructura productiva con los sectores potencialmente más competitivos o más productivos, el empleo registrado es una mejor proxy o es un mejor dato que tomar el empleo total, el informal, gente que trabaja en un comercio muy pequeño en la calle. Entonces, uno un poco se escuda en eso, ese es como el argumento. Bueno, a mí lo que me interesa es analizar el empleo de mayor productividad. Y es la estructura productiva que puede llegar a tener sentido. Aunque a veces, no siempre, pero a veces el sector informal hoy en día en Argentina también está dando muchos ingresos. No solo pocos ingresos a mucha población, sino también muchos ingresos a poca población. ¿Sí? Última pergunta. Eu fiquei pensando como que essa tipologia criada ela pode fundamentar a política de desenvolvimento regional. Como você pensa a política regional? A partir da tipologia, explorar a vocação regional ou vocês pensam mais em incentivar a diversificação produtiva? No sé, nunca me lo puse a pensar. Lo que sí, en realidad, lo que permite esto es conocer la realidad de los distintos territorios y qué territorios son parecidos entre sí. Entonces, sí, no sé, uno puede pensar en una política, a ver, para saber si la diversificación tiene sentido como política, uno debería ver, que es algo que intentamos ver en su momento, cómo se relaciona la diversificación productiva con la creación de empleo, con la estabilidad del empleo, con el crecimiento de la productividad. Entonces, uno puede intentar promover la diversificación productiva, ¿sí?, si es un objetivo de política. No me queda tan claro que eso sea así siempre, porque con estos trabajos de cambio estructural lo que vemos es que hay regiones que aumentó la diversidad productiva, pero bajó el contenido tecnológico de las actividades. Entonces, ahí uno debería hacer un estudio más en profundidad de ver, bueno, como policy maker, ¿qué te interesa más? Tener una estructura productiva más intensiva en conocimiento, tener una estructura productiva más diversa. Quizás Argentina, con los ciclos tan pronunciados que tiene sentido tratar de promover una estructura productiva más diversa, porque hay crisis cada 10 años. Y lo que nosotros hemos visto es que mayor diversidad lleva a mayor estabilidad del empleo. Pero no necesariamente mayor diversidad lleva a mayor crecimiento del empleo. De hecho, las áreas de Tierra del Fuego, que están súper especializadas, ha crecido muchísimo el empleo industrial. Ha crecido muchísimo porque son decisiones discrecionales de extender el régimen de promoción industrial, que consiste básicamente en tener aranceles muy altos para los productos que se ensamblan en Tierra del Fuego, por ejemplo, o medidas impositivas. No me queda claro cuál es la mejor política a nivel regional. Lo que sí me queda claro es que uno, para pensar lo que quiera, tiene que conocer los territorios, ver cuáles son similares y tratar de abrir esa caja negra de decir, bueno, estas son las áreas especializadas en agro. Bueno, no es homogéneo, hay muchas áreas diferentes y quizás requieran políticas diferentes para cada una de ellas. No sé si con eso contesto tu pregunta tan profunda que no tengo respuesta completa. Obrigado. Então, Daniela, parabéns pelo trabalho. Né? A minha pergunta, acho que está meio no final, né? Olhando para o futuro, né? Da sua agenda de pesquisa. Né? Então, entendo que você está com um mapa da Argentina, né? Por especialização produtiva, né? Muito bem construída, etc. Então, minha pergunta é, como é que você pensa, aquela coisa que na conversa, né? Que eu tive o privilégio de ter com você. Você comentou que você estava querendo pesquisar como que a produção científica e a produção tecnológica, né,
por regiões, né, os fluxos, né, interregionais, etc, etc. Então, eu queria saber como que você... Se a ideia é você partir desse mapa da estrutura produtiva e, digamos assim, acrescentar um mapa, né, novo, né, da produção científica e tecnológica por regiões e um pouco... Né, que eu acho que seria um negócio, aliás, muito interessante, gostaria muito de ver. Né? E dá até para fazer, né, boas coisas. Estava comentando com o Bernardo aqui que nós temos um trabalho de 2001, é desse século já ainda, né? Quer dizer, que é um pouco o outro lado. Nós temos um mapa da produção científica e tecnológica por região no Brasil. Não tem a especialização produtiva, digamos assim. Então, até nesse seu tópico ali, comparações internacionais, pode até ser uma parceria muito interessante para ser feita. Então, eu queria ouvir um pouco, né, como é que você daqui vai para a coisa, né, da ciência e tecnologia, cruzando mais com a discussão de sistemas de inovação, etc. Muito obrigado. Parabéns y obrigado. Bueno, en realidad, como muchos aquí, hay muchos intereses diferentes, siempre por ahí en la línea de estructuras productivas o también de sistemas regionales de innovación. La idea es, nosotros ahora estamos con un proyecto sobre resiliencia económica, así que si alguien está en el tema también podemos charlar, regional siempre. Y ahora estamos comenzando algunos trabajos sobre cambio estructural regional, pero también una línea en paralelo sobre sistemas regionales de innovación. Esa línea es a nivel provincias, que es donde más datos hay, y uno de los trabajos que hicimos es un poco ver el desarrollo de los distintos sistemas regionales de innovación en las provincias y en qué medida iban de la mano con el desarrollo productivo. Entonces vemos que algunas provincias tienen mucho desarrollo productivo en términos relativos y mucho desarrollo del sistema de ciencia y tecnología, y en otras el sistema de ciencia y tecnología está más desarrollado que la estructura productiva y al revés. Lo que veíamos por ahí es que hay algunas provincias que quizás, porque en Argentina, a ver si tengo acá no. No sé si lo puse acá. No. Bueno, no está. Pero, por ejemplo, la salud y la educación están bastante delegadas a las provincias. Son las provincias las que deciden y las que gastan en salud y educación. El gasto en ciencia y tecnología está súper nacionalizado. Es el Estado nacional el que invierte en ciencia y tecnología, en empresas públicas, tecnológicas y demás. Entonces veíamos que hay algunas provincias que en general tienen regalías petroleras y demás, que tienen altos índices en términos productivos, pero en términos de ciencia y tecnología no, porque justamente son gastos que se deciden a nivel nación. Así que, bueno, esa es otra línea de trabajo y tratando de meter al interior de las provincias, estuvimos haciendo un trabajo para CEPAL también, que medía la especialización productiva con estos índices, los que yo critico, bueno, con esos índices, la especialización productiva de distintos departamentos, provincias, pero también departamentos, y la especialización en términos de capacidades de ciencia y tecnología. Si hay, por ejemplo, más biólogos, y los biólogos suelen trabajar, de acuerdo a encuestas que indican dónde están trabajando los egresados, más en industrias del agro. Bueno, vemos que en esa región hay una correspondencia entre la especialización productiva en actividades agropecuarias y capacidades de ciencia y tecnología que están especializadas en actividades agropecuarias. Entonces ahí habría como un matching. Y después veíamos al revés, lugares que tienen mucho agro, pero que no tienen capacidades científicas tecnológicas asociadas al agro, sino que por ahí se dedican a ciencias sociales o a otras cosas, lugares especializados en industria que tienen investigación en otra cosa. Y había regiones que tenían como más ciencia o sectores en los cuales había más producción o que eran fuertes en la producción y no tenían tantos recursos humanos en ese sector. Y entonces ahí es lo que comentaba ayer, que una observación que nos hicieron es que quizás están las capacidades de ciencia y tecnología, pero no están en ese territorio, sino que están en otros. Y hay otros investigadores que están investigando, por ejemplo, en Buenos Aires, las aplicaciones que puede tener el litio en Jujuy.
y queríamos intentar un poco mapear las redes de conocimiento. Pero como eso en realidad entiendo que se puede hacer, pero también es complejo, empezamos un estudio cualitativo que es en 26 nodos de Argentina, que un poco analizan experiencias de vinculación entre el sector productivo y el sector de ciencia y tecnología en territorios con distinto grado de desarrollo productivo y desarrollo científico, y ver cómo se han gestado y cómo han funcionado distintas experiencias de vinculación entre universidades, institutos tecnológicos, lo que sea, y algunos sectores productivos. Eso es un proyecto que empieza ahora y, bueno, y sigue también el año que viene. Esta es un poco la agenda sintética. Mais alguma questão? Acho que não. Então, eu queria agradecer a professora Daniela, foi um prazer, muito obrigado pelo seu seminário. Muchas gracias a ustedes, la verdad, súper atento y súper especial estar acá. Nós que agradecemos, muito obrigado. Tá? E até o próximo, gente.